Buenas jóvenes, aquí estoy de nuevo para ver si entendemos un poquito más estos temas matemáticos que le tocan a ustedes en esta matemática 2. Les habla su profesor Andrés Hernández. No me van a ver la cara porque esto simplemente va a ser un tutorial ahora. Y vamos a entender lo que es una función matemática. Ya ustedes vieron lo que es un producto cartesiano y lo que es una relación. Entonces tenemos dos conjuntos A y B. Ese conjunto está formado el A por 2, 4, 6 y el B por 1 y 3. Es decir, que si hago su producto cartesiano, como pueden ver ahí, va a tener 6 parecitos. La primera componente del primer conjunto y la segunda componente, pues, del segundo conjunto. Como pueden ver ahí ustedes. Entonces tenemos 6 pares. Ya vimos también lo que es una relación. En este caso le pongo una relación de A hacia B en que la suma de las dos componentes X más Y sea mayor que 5. Es decir, que sumada las dos componentes del par de un número mayor que 5. Como observamos aquí, entonces podemos ver el par 4,3, 6,1 y 6,3 son los únicos 3 pares que cumplen con esa ley. Por lo tanto, observemos la relación ahí que le está diciendo que esos son los parecitos que cumplen con esa regla. Si buscamos el dominio, vemos que el dominio es el 4 y el 6 y el recorrido es el 3 y el 1. Recuerden que tanto en el dominio como en el recorrido no se pueden repetir componentes. La componente que esté repetida se coloca una sola vez. Por eso ustedes ven que aunque el 6 aparece 2 veces, solamente pongo el 4 una vez y el 6 una sola vez. Si hacemos su gráfico de esta relación, su gráfico cartesiano, podemos ver ahí cómo los puntos, donde se cortan los puntos, pues ahí se forman los parecitos de esa relación que yo acabo de graficarle. Ahora, si tomamos otra relación, en este caso igual del mismo producto de A hacia B, de tal manera que la suma de las componentes X y Y sea igual a 7, es bueno recordarle que ya nos olvidaremos de A y B, sino que las componentes del primer conjunto le llamaremos X, o sea, al eje X, y la componente del segundo conjunto del producto le llamaremos Y. De ahí el par X, Y. Entonces esa relación 2 me dice que solamente de eso que acabo de ver, solamente cumplen con el par 4, 3, que sumado dan 7. Es decir, como ustedes pueden ver ahí, su dominio será 4, 6 y su recorrido 3 y 1. Si la graficamos, también veremos ahí en el diagrama cartesiano que solamente se van 2 puntos. Es decir, el 4 en el eje X. Perdón, ese par está al revés. Excúsenme que el par está al revés. Será entonces, vamos a corregirlo ahí, será 4,3. O sea, en vez de es 4,3 y el 6,1 sí está correcto. Entonces vemos que si ahora observamos estas dos relaciones, si las hacemos con mucha observación y las estamos viendo las dos relaciones, observamos que en la primera decimos que no es función, porque no hemos definido lo que es una función todavía. Y la segunda relación sí se convirtió en una función. Por lo tanto, de ahí se puede deducir que toda función es una relación, pero no toda relación es función. Entonces, una función es una relación donde el dominio no se repite. Es decir, un dispositivo de entrada y salida
donde usted tiene una entrada única y le da una salida específica. En una función el dominio no se puede repetir. Por eso es que decimos que toda función es una relación, pero no toda relación es función. Visto este concepto, entonces las funciones se simbolizan como f de x, g de x o simplemente y. Es decir, que ya a una función simplemente le asignamos valores a x y encontramos sus respectivos valores de y. Por ejemplo, yo tengo una función aquí, f de x igual a x más 2, o lo que es lo mismo, y es igual a x más 2. Donde x es la variable independiente, a x yo le doy el valor que yo desee. Y el valor de y va a depender del valor que yo le asigne a x. Por ejemplo, allá los valores de f de x, si x es igual a 0, x es igual a 1 y x es igual a 5. Observamos aquí que cuando x vale 0, en vez de x pongo 0 más 2 me da 2. En vez de x pongo el 1 y 1 más 2 me da 3. Y en vez de x pongo el valor de 5 y me da 7. Es decir, que los pares que se forman para esa función es el 0,2, el 1,3 y el 5,7. Observe que la primera componente, el dominio 0, 1 y 5, no se repite, por lo tanto es función. Esto nos lleva a decir que cualquier valor que le asignemos, que se le asigna a la variable x, solo va a arrojar un valor en f de x o en y. Un ejemplo 2 sería, si f de x es igual a x cuadrado menos 3x más 2, hallar los valores de f de x cuando x vale 1, x toma el valor de 5 y x toma el valor de menos 2. Ahí observamos en esa... Cuando sustituimos a x por 1, me da 1 menos 3 más 2, por lo tanto y me arrojaría 0. Cuando sustituimos el valor de x por menos 2, me da 4 más 6 más 2 igual a 12. Y cuando sustituimos por 5, 5 al cuadrado 25, 3 por 5 negativo 15, más 2 me da resultado 12. En este caso vemos los pares que se forman 1,0, menos 2,12 y 5,12. Se repite el recorrido, observamos que se repite el 12, pero eso no le quita el mérito de que sea una función, porque lo que no se debe repetir es el dominio de una función. Por lo tanto, sigue siendo una función. Ahora yo les dejo una pequeña tarea a ustedes para investigar qué es una función inyectiva, qué es una función biyectiva, qué es una función sobreyectiva, y un ejemplo, y constante, perdón, con ejemplo de cada una de ellas. Entonces hay un ejercicio aquí que se lo voy a ver cómo se lo puedo mostrar más fácil. Esta tecnología dice: ejercicio, hallar la dupla o pares de las funciones siguientes. Entonces yo tengo aquí que f de x es igual a 3x menos 2, para x igual menos 2 y para x igual 2. F de x es igual a x cuadrado más x menos 1, cuando x vale 2 y x vale 0. F de x es igual a 2x al cubo menos 2x al cuadrado más 3, para x igual menos 1 y para x igual 2. Entonces, estos ejercicios lo van a graficar en un diagrama de Ben Euler, es decir, el diagrama de las bolas que ustedes ya saben. Entonces, vamos a ver ahora si podemos entonces identificar cuándo hay función en una gráfica o cuándo no hay función. Aquí les muestro 3 gráficos
en diagrama de Ben Euler, donde se ven el dominio de donde salen las flechas y el recorrido o rango donde llegan la flecha. Entonces ahí tienen tres relaciones para ver si se ajustan a la definición de función. Vean que la primera se ajusta a la definición, la segunda se ajusta, pero la tercera no se ajusta. Noten bien que no se ajusta porque el dominio está con dos componentes del recorrido. Por lo tanto, se está repitiendo. Si ahí hubiera un número o una letra, estaría dos veces esa letra. Pues entonces esa no se ajusta a la función. Vamos a ver si le muestro ahora alguno en diagrama cartesiano para ver si ustedes pueden identificar si son funciones o no. Si observan estos gráficos, aquí un poco arcaico, un poco con tecnología frente, observen esos gráficos y observen lo que no son funciones. Ese no es función, este tampoco, el segundo tampoco es función, los de arriba son funciones. Observen que la componente X tiene un solo par, un solo punto. Sin embargo, cuando ya las líneas son curvas, ya esta la veremos más adelante, las funciones cuadráticas o parabólicas, veremos cuándo son función. Noten que si usted le da un valor a X, tiene dos puntos que le corresponden a Y, por lo tanto esas no son funciones. Por eso lo dice el autor de este libro de texto ahí, que no son funciones. Pues jóvenes, por hoy me basta y decirle que ya mañana o pasado mañana entonces le subiré otro video y ya veremos las funciones detalladas de manera, la estudiaremos por separado, las funciones lineales de primer grado con una variable, las cuadráticas, y así sucesivamente iremos avanzando en el concepto de función. Pasen buenos días o buenas noches, porque es de noche, pero será mañana que les subiré este videito. Gracias.